Okay, is everyone ready? ¿Están todos listos? Yeah, to follow up from the dyad session this morning, Vamos a seguir después de las diadas esta mañana. we have a comedy movie called Anger Management, Tenemos una comedia, una película de comedia llamada Manejo el enojo. and the main characters are Dave, Y el personaje principal se llama Dave, his partner Linda, su pareja Linda and his anger management therapist, Buddy Rydell. y el terapeuta para el manejo del enojo se llama Buddy Rodell. But before we start, if we just take a look at the topic of anger, Pero antes de comenzar, si vemos el tema del enojo, Jesus tells us in the Course that anger is never justified, Jesús nos dice en el curso que la ira nunca está justificada, that pardon or forgiveness is always justified, que el perdón siempre está justificado. and the early lessons of, I always refer to 5, 6, 7, 8, Y las lecciones del comienzo, a las cuales siempre me refiero, 5, 6, 7, 8, I'm never upset for the reason I think, nunca estoy disgustado por la razón que creo. but why? ¿Por qué? I'm upset because I see something that's not there. Estoy disgustado porque veo algo que no se encuentra allí. Hmm, Mm, hallucination. Why? Alucinación. ¿Por qué? I see only the past. Veo solo el pasado. And why? ¿Y por qué? My mind is preoccupied with past thoughts. Mi mente está preocupada por pensamientos del pasado. But really, why is my mind preoccupied with past thoughts? Pero realmente, ¿por qué mi mente está preocupada con pensamientos del pasado? What's the purpose of these past thoughts? ¿Cuál es el propósito de estos pensamientos pasados? It's the ego wanting to be right about existing. Es el ego que quiere tener razón acerca de su existencia. The ego is a death wish, El ego es un deseo de muerte and it wants to exist. y quiere existir. Very strongly, it wants to exist. Muy fuertemente desea existir. But if God is eternal love, Pero si Dios es amor eterno and the ego is a death wish, y el ego es un deseo de muerte, then it must be all anger generates from the ego, eso debe de ser que toda ira se genera del ego, simply wanting to exist. simplemente deseando existir. And not only does it want to Y exist, no solo él quiere existir, it wants for its invention to exist as well. además desea que su invención exista también. And that's time and Y space. ese es el tiempo y el espacio. So imagine every time you become irritated, annoyed, Entonces, cada vez que te vuelves irritado, algo te enoja, upset for any reason, disgustado por cualquier razón, anger for any reason, sientes enojo por cualquier razón, it's really coming down to the ego's rage at God, realmente todo va hacia la ira del ego ante Dios, because the ego wants God to declare this world of time and space real. porque el ego quiere que Dios declare a este mundo del tiempo y el espacio real. The ego seems to be having a temper tantrum over millennium. El ego está pareciendo tener un berrinche por milenios. It just wants time and space to be real. Quiere que el tiempo y el espacio sea real. It wants its images. Quiere sus imágenes. It wants everything that it invented to be real. Quiere que todo lo que inventó sea real. And so it's raging Entonces at God. tiene ira, ira, ira ante Dios. I'm thinking of a movie that Al Pacino starred in. Estoy pensando acerca de la película que comenzó Al Pacino. This past week, Al Pacino got to go meet the Pope. La semana pasada Al Pacino fue a encontrarse con el Papa. He always wanted to meet the Pope. Siempre quiso encontrarse con el Papa. So he went to meet the new Pope. Entonces fue a encontrarse con el nuevo Papa. But he made a movie called The Devil's Advocate. Pero él hizo una película que se llama El asociado al abogado.
Yeah, he played one of the best devils I've ever seen. Y él interpretó el mejor abogado que vi. He was really proud and arrogant, Era orgulloso, arrogante, clever, astuto. and he acted out these scenes where he was really angry at God. Y actuaba en estas escenas en las que tenía rabia ante Dios. And at one point, he walks into a Catholic Y en un church, momento entra a una iglesia católica and they have a little kind of like a bowl where they have the holy water y when tienen you enter the church. bowl en donde está esta agua santa antes de entrar a la iglesia And he purposefully puts his finger y right in the holy water, pone su dedo a propósito en el agua santa, just like como he just has rage at God. tiene ira ante Dios. And he's telling him, Keanu Reeves is in that movie too. Y Keanu Reeves también está en esa película. And it's like sometimes the devil is just screaming Y a veces el diablo está como gritando. and saying, "What has God ever done for you? Y es, ¿qué es lo que Dios ha hecho para ti? All this temptation and sin." Toda esta tentación, pecado. He says, I like mankind. Él dice, a mí me gustan los hombres, He screams, la humanidad. I'm a fan of man. Es como yo soy un fanático de la He's humanidad, really passionate. como está muy apasionado. But the ego is a fan of man. El ego es un fanático de la humanidad. It doesn't know what spirit is, but it's afraid that there's something greater than it. No sabe lo que es el espíritu, pero tiene miedo de que haya algo más grande que él. It's afraid of love. Le tiene miedo al amor, It's afraid of light. le tiene miedo a la luz. So it stays very attached to form Entonces se apega mucho a la forma because it wants to exist, porque quiere existir and therefore it wants the form to be y real. por lo tanto quiere que la forma sea real. So I've said that the ego is mostly unconscious. Y yo he dicho que el ego es mayormente inconsciente. It's an unconscious belief system Es- that basically is running the world, Un sistema de creencias inconsciente que está moviendo el mundo, running the whole está cosmos, moviendo todo el cosmos and it is very buried in the y mind. está muy enterrado en la mente. So in order to really get in touch with God, Entonces, para realmente ponerse en contacto con Dios, we have to go way, way down in the mind. tenemos que ir bien profundo en la mente. And every day I'm talking to people and they say, I just don't know why I get so upset. Y todos los días hablo con personas y me dicen, no sé por qué estoy tan disgustado. I had a call last night with Jason, Tuve una llamada ayer anoche con Jason and he was at a restaurant y estaba en un restaurante and he was cutting, I think, a steak or y something. estaba cortando algo para comer He was very upset. y estaba muy disgustado. And I talked with him today, and he said Y hablé hoy con wasn't él even in touch with what I was upset about. y él me dijo, ni siquiera estaba en contacto de por qué estaba disgustado. But that's the way it is with the human condition. Pero esa es la condición humana. You need to be completely in touch with what it is, Tienes que estar en completo contacto acerca de qué es, which is rage, lo cual es la ira, in order to let it go. para poder dejarla ir. And for some reason, that doesn't sound so appealing. Y por alguna razón eso no suena atractivo. I'm supposed to use my life to get in touch with ¿Se rage, supone que tengo que utilizar mi vida para ponerme en contacto con la ira? but actually, that is actually very practical Pero eso es muy práctico, because as long as it's unconscious, porque mientras siga siendo inconsciente, it projects out and plays out in many, many different ways. proyecta y se ve de varias maneras. And it can seem at times like Y insanity. a veces puede parecer demencia. Nobody likes to think that there's something unconscious that is running their life. Nadie quiere pensar que hay algo inconsciente que está moviendo su vida. So, in one sense, it takes great willingness and faith Entonces, en cierto sentido, requiere de gran voluntad y fe as you go deeply on the spiritual a journey. medida que profundizas en tu camino espiritual, Because what was buried and repressed, porque lo que estaba enterrado y reprimido, what was suppressed Lo and pushed out of que awareness, estaba suprimido y empujado fuera de la conciencia, has to come to the surface. tiene que elevarse a la conciencia. And what is covering all this ¿Y rage? qué es lo que está cubriendo toda esta ira? Well, I call it people Y pleasing. yo lo llamo complacencia de personas.
we have bought into a system of systematic people pleasing. Hemos comprado un sistema de complacencia de personas sistemático. Children Los niños please their parents. complacen a sus padres, They want approval from quieren their parents. aprobación de sus padres. And then when the children start to grow up Y luego cuando los niños empiezan a crecer and become y teenagers, se vuelven adolescentes, now the parents would like to be liked by their children. ahora los padres quieren que los hijos les caigan bien a ellos, que los hijos, que quieren la aprobación de los niños. It's like when you're a baby and you cry. Well, that's what babies do. Bueno, cuando eres un niño o los bebés y lloran, eso es lo que los niños o los bebés hacen. When you're 2 years old, you Cuando- say no to cuando your parent. Tienes 2 años, le dices no a tus padres. It's a shock. Es un shock. But parents say, but they're only 2 years old. Pero los padres dicen, solo tienen 2 años. And as they grow up, they Mhm. have temper tantrums and kicking and screaming. Crecen y tienes todos estos berrinches y patalean. But by the time they're teenagers, Pero para cuando son adolescentes, the parents are like, that's enough. los padres dicen, es suficiente. You're in my house. Ahora estás en mi casa, We have to coexist. tenemos que coexistir And you have to behave. y tienes que comportarte. You should know to behave. Tú debes saber cómo comportarte. You've had your time, Ya tuviste tu tiempo, but now you must behave. pero ahora debes de comportarte. But it begins a even thicker people pleasing. Pero eso hace que haya una complacencia más espesa. Kids going to school and trying to please their teachers. Los niños van a la escuela y luego tratan de complacer a sus maestros. Teachers trying to please the principal. Los maestros tratan de complacer al principal. And then when people go to work, it's trying to please the boss. Y luego cuando las personas van a trabajar, tratan de complacer a sus jefes. Or if there's authority figures O si hay like- autoridades that run society, o si hay figuras de autoridad que Yeah. manejan la sociedad, yeah, trying to please again. tratando de complacer de nuevo. And sometimes grandchildren will feel more relaxed around their grandparents Y a veces los nietos se sienten más relajados con sus abuelos, because the grandparents have loosened up from the people pleasing, and by this time they don't care as much. porque los abuelos se han aflojado de la complacencia de personas y para ese entonces ya no les importa nada tanto. So the grandchildren like, I want to be around my grandparents because the parents still have too many rules, Entonces los nietos les gusta estar con los abuelos porque todavía los padres tienen demasiadas reglas and it's mainly there's too much people pleasing y hay going on. demasiada complacencia de personas que está sucediendo. So we see that people pleasing seems natural in this world, Entonces parece ser que la complacencia de personas es muy natural en este mundo, but it actually blocks the light. pero bloquea la luz. It's a game Es that's un being played juego que está siendo jugado, that's based on a false que identity está basado en una identidad falsa and trying to reinforce a false y identity. está tratando de reforzar una identidad falsa. And there's a lot of anger buried underneath that false identity. Y hay mucho enojo e ira enterrado detrás de esa identidad falsa. But if you ask people in the general population, they'll say anger is a part of life. Pero si tú le hablas a la mayor parte de la población, te van a decir, el enojo, la ira es parte de la vida. And it does seem that way in the human race. Y sí, parece ser sí en la raza humana, But God did not create that anger. pero Dios no creó ese enojo. The anger is actually unnatural. El enojo, de hecho, es antinatural. It's not like our natural state of creation. No es nuestro estado natural en la creación. So as we play human and we play the game of people Entonces, pleasing, a medida que interpretamos ser un ser humano y jugamos al juego de la complacencia de personas, then we really are not in touch with the light that is within. realmente no estamos en contacto con la luz interior. And every aspect of the human condition, Y cada aspecto de la condición humana, including going out on a date, incluso ir a una cita, has a lot of people pleasing with it. tiene mucha complacencia de personas en ello. If you ask people why they're trying to behave and make a very good first impression on a date, Si le preguntas a las personas por qué tratan de comportarse y hacer una buena impresión en la primera cita, it's because they want a second date. es porque quieren una segunda cita.
They're not just going for one date. No solo van para una cita, There's an agenda. hay una agenda. And that agenda also involves people Y pleasing. esa agenda tiene involucrada la complacencia de personas. And on the surface level, all attractions and repulsions, Y en el nivel de la superficie, toda la atracción y toda la repulsión, whether it's through people, sexuality, food, climate, ya sea persona, sexualidad, comida, clima, all of them have people pleasing underneath. todo tiene complacencia de personas debajo. So in the Bible, it said, let your yes be yes and your no be no. Y en la Biblia dice, permite que tu sí sea sí y que tu no sea no. And that's why the Spirit has to be your guide. Y es por eso que el Espíritu tiene que ser tu guía. Because in any given situation, the Spirit may bring a yes or a no Por- through you. Que en cada situación el Espíritu va a dar un sí o un no a través de ti. And Jesus says you can't judge your advances from your Y retreats. Jesús dice, no puedes juzgar tus avances de tus retrocesos. Imagine that you're just being offered the best job that you've ever had in your life. Imagínate que se te da el mejor trabajo que jamás tuviste en tu vida. You're offered the job. They say, sign right here. Se te ofrece el trabajo y te dicen, firma aquí, Take a moment to pray, te tomas un momento para orar, to get very still, te aquietas and then suddenly out of your mouth, y de repente no. sale un no. What did I say? ¿Qué dije? Why would I say that? ¿Por qué diría eso? This is the best job I could ever have. Es el mejor trabajo que jamás podría haber tenido. And Jesus is telling us it's not about the job. Y Jesús dice, no es acerca del trabajo, It's about being in touch with the core of your being es ponerte en contacto con el centro de tu ser and letting the core of your being guide you in every step. y permitir que el centro de tu ser te guíe en cada paso del camino. So in the movie tonight, it's really good because he's very deep in people pleasing. Y esta película va a ser muy profunda porque vamos a ver a Dave que está muy adentrado en la complacencia de personas. He works at a company that designs like clothing for pets. Él trabaja en una compañía que diseña ropa para las mascotas. That's his main job. Ese es su trabajo principal. And he basically is trying to make it through life and survive. Y básicamente está tratando de sobrevivir en la vida And he's trying so hard to be a nice y person. está tratando tanto de ser una buena persona. At work with the boss, En el trabajo con su jefe, at home with his girlfriend Linda. en su hogar con su novia Linda. He's just striving so hard to fit into the world and to be a nice person. Está tratando tanto de encajar en el mundo y ser una buena persona. And Jesus is telling us we have to have a higher goal than being a nice person. Y Jesús nos está diciendo, tienes que tener un objetivo más elevado que ser una buena persona. Our worth is worth more than that. Nuestra valía vale más que eso. Our very identity is much, much more than that. Nuestra identidad es mucho más que eso. So this movie is excellent because it is a comedy. Entonces esta película es excelente porque es una comedia. And there's going to be all kinds of emotions coming up for the main Y characters. van a haber todo tipo de emociones que se van a elevar para los personajes principales. And audiences do love to laugh when they watch people go through this extreme intensity. Y a las audiencias les gusta reírse cuando ven que alguien está atravesando tanta intensidad. But Jesus is saying even some laughter is nervous laughter at other characters going through it. Pero esa risa es risa nerviosa al ver otros personajes atravesar esto. It wouldn't be so funny if you were going through it. No sería tan gracioso si tú lo estuvieses atravesando, But if you're watching it on a movie, then it can be very funny. pero si lo estás viendo en una película puede ser muy gracioso. But even then, the Spirit can say, pay close Pero attention. incluso entonces el Espíritu está diciendo, pon mucha atención, You can see how deep this goes. puedes ver qué tan profundo es esto And you can see you need an intervention from the Spirit y puedes ver que necesitas una intervención del Espíritu to escape this very sneaky defense mechanism from the ego. para escaparte de este mecanismo de defensa tan engañoso del ego. Because most everyone is raised with the people pleasing, Porque la mayoría es criado con la complacencia de personas.
and you're taught, oh, you must be able to play this game. Y se te enseña, debes de ser capaz de jugar este juego. You must wear masks, Debes utilizar máscaras. and you must know how to maintain the mask. Y debes saber cómo mantener la máscara. Although the mask is the personality, self, and the world around it, Aunque la máscara es el ser de personalidad y el mundo que lo rodea. and we do need to learn how to let it go. Y sí necesitamos aprender a dejarlo ir. So I'll come in from time to time for some key points. Entonces sí voy a unirme a dar comentarios en puntos clave. But this movie is a great opportunity to see this is the healing of the human race. Pero esta película es una oportunidad para sanar a la raza humana. So that's how it can seem to go sometimes in this world, Así es como parece ir a veces en este mundo, where you find yourself in a certain set of en donde circumstances te encuentras a ti mismo en ciertas circunstancias that really surprise you. que realmente te sorprenden. It's like you're in a predicament, in a jam. Estás como en un predicamento. And then there's even more seemingly extreme Y luego circumstances. parece ser que hay otras circunstancias más extremas. And then you start to feel fear. Y luego empiezas a sentir miedo. You feel threatened. Te sientes amenazado. Patricia, we go back a few years. That's what happened when you were being investigated by the government. Patricia, yo he estado contigo varios años y eso es lo que estaba sucediendo cuando estaba siendo investigada por el gobierno. But it's like, it can be like, how did I get into this situation? Pero podría ser como esta pregunta de cómo me adentré en esta situación. It just seems a bit extreme Parece ser un poco extrema and a bit unexpected. y un poco inesperada. But that's the ingenuity and the cleverness of the ego. Pero eso es la ingeniedad y qué tan astuto es el ego. Once you're acting and reacting based on your interpretations of this world, Una vez que estás actuando y reaccionando basado en las interpretaciones de este mundo and it starts to get more extreme, y se empieza a volver todo más extremo, then it starts to feel more intense, ahí se empieza a sentir más intenso and you're much more aware of the anger and the feeling of threat. y eres más consciente del sentimiento de enojo y del sentimiento de amenaza. Even when people encounter animals that are in extreme situations Incluso cuando las personas se encuentran con animales que parecen estar en situaciones extremas and they seem to be either shut down or very reactive and angry, y parece ser que están como encerrados en sí mismos o están con mucha reacción de enojo, it seems to take a while before you can get through the layers of what is going on. parece que requiere tiempo ir a través de las capas y ver realmente qué es lo que está sucediendo. Many years ago, I thought I would like to adopt a cat. Años atrás yo sentí que me gustaría adoptar un gato. So I answered an ad in a paper. They said it was a free kitten Y, that to be adopted. y vi un anuncio en un periódico en el que decía que había un gatito que podía ser adoptado gratuitamente. But when the woman came by, she brought two kittens that were sisters. Pero cuando la mujer vino, trajo dos gatitos que eran hermanos. And apparently they'd been left out in the wilderness, abandoned, and were very closed down and very frightened. Y aparentemente estos gatos habían sido abandonados y estaban muy encerrados en sí mismos y con mucho miedo. So when she brought them to the house, she let them out, and they both ran under the furniture to hide Entonces, immediately. ella los llevó a la casa y los gatitos estaban tan asustados y corrieron debajo de los muebles inmediatamente. And so I said, "Oh, I'm still going to go ahead and adopt them." Y yo dije, bueno, igualmente los voy a adoptar. But it actually took years before they felt enough trust to open up. Pero tomó años hasta que desarrollaron la confianza para empezar a abrirse. And it's that way with the traumas in the mind. Y es así con los traumas que se encuentran en la mente. The anger is so buried La ira está tan enterrada that it seems to take lots of
new experiences que parece requerir de muchas nuevas experiencias to undo the feelings of fear and anger and threat. para deshacer los sentimientos de miedo, enojo y amenaza. And we can see in this movie, at first, we can see Dave is very timid. He's just very, pretty much withdrawn. Y ahí podemos ver a Dave y es muy tímido y está como retirado mentalmente. He's not very assertive. No es muy acertado. And even when he says yes to things, you can see he's trying to please someone, Y puedes ver que cuando dice sí a cosas, él está intentando complacer a otro, to please his boss, complacer a su jefe or please different passengers on the airplane o trip. complacer a los distintos pasajeros en el avión. So it's being orchestrated here where he's really needing to come in touch with his feelings of anger Entonces todo está orquestado para que él se pueda poner en contacto con su sentimiento de enojo and start to begin to feel I'm worth more than this anger, y comenzar a sentir algo más que este enojo, because the whole mask is built to not face the anger. porque toda la máscara fue construida para no enfrentar el enojo. And the therapist, Buddy, is doing everything he can to bring that anger quickly to the surface. Y el terapeuta, Buddy, está haciendo todo lo que puede para traer ese enojo o ira a la superficie. And oftentimes it can take sometimes like a therapist, because many people are very afraid of anger and confrontation. Y a veces requiere de un terapeuta porque varias personas tienen mucho miedo a la confrontación y a la ira. But that is the beauty of this movie. It's showing it's a part of the healing process. Pero esta es la belleza de esta película, ver que es parte del proceso de sanación. So you can see there's a little bit of a progression. He's going from passive to passive aggressive, Puedes ver que hay un poco de progresión, está yendo de pasivo a pasivo agresivo, because the anger is coming up por- from his unconscious. porque la ira se está elevando de la conciencia. Yeah, he's irritated, he's annoyed, he's getting on the verge of some anger. Está irritado y ahora está empezando a sentir la ira. And and at least when he becomes aware of this anger feeling, Y cuando él es consciente de este sentimiento de ira, this intense frustration, esta intensa frustración, the intense resistance he feels, la resistencia que él siente, then he's one step closer to letting it go. está un paso más cerca a dejarla ir. I've got to meet a lot of people over these last 35 years. Yo me he encontrado con muchas personas estos últimos 30 y pico de años And it's interesting when people have gone through really intense times, y es muy interesante porque cuando las personas tienen tiempos muy intensos, I usually talk with them, and I say, you're only once removed from les reality. digo, me siento con ellos y les digo, oh, solo estás una vez removido de la realidad. The harder and more difficult your life is in terms of these feelings and experiences Cuanto más difícil es tu vida en términos de estas experiencias y sentimientos, is once removed from reality. es una vez removido de la realidad. But when there's lots of people pleasing, Pero cuando hay mucha complacencia de persona, lots of maybe using metaphysics to ghost over feelings, cuando utilizas la metafísica para poner como un fantasma a los sentimientos, using humor to deflect away from painful feelings, o utilizando el humor para no sentir sentimientos difíciles, using various games, mechanisms to avoid feeling the hurt and the anger, utilizando distintos mecanismos para evitar sentimientos de dolor y de ira, there's usually an extreme amount of people pleasing. hay una complacencia de personas extrema, And that's what I call twice removed from reality. y eso es lo que llamo 2 veces removido de la realidad. Because even though in this world it seems more well adjusted, more adapted Pero to the world, aunque en este mundo parece ser más, que estás más ajustado o adaptado al mundo, it's far removed from the intensity of these emotions that have been repressed. estás muy removido de estas emociones que has reprimido.
I mean, I would meet a lot of Course in Miracles students that could talk the talk of the Course, Yo he estado con muchos estudiantes del curso de milagros que pueden hablar sobre el curso de milagros, but it was just an intellectual kind of spiel of about the Course. pero es una charla, una conversación intelectual acerca del curso. And then I would meet people who had been through like 12-step programs, O a veces me encontraba con personas que han atravesado los 12 pasos, years of going through addictions años de atravesar adicciones and all the intense emotions that are underneath the y addictions. todas las emociones intensas que se encuentran debajo de las adicciones, And they would just pour their heart out, y simplemente compartían su corazón, very transparent, muy transparentes, because they started to realize they had to move through those emotions porque se dieron cuenta que tienen que atravesar esas emociones in order to heal, para poder sanar, that they had to go through the darkness to find the light. que tienen que atravesar la oscuridad para llegar a la luz. Many of these people who had been through like 12-step Muchas programs de las personas que han atravesado los 12 pasos talked about hitting like a rock bottom hablan acerca de haber tocado fondo, where they felt such intense en pain donde sintieron tanto dolor intenso that they could not go on. que no podían seguir así. They were desperate to find a healing, Estaban desesperados por encontrar la sanación, desperate to do anything to come out of that darkness and that pain. desesperados para salir de esa oscuridad y ese dolor. So we can see in this movie, Dave starts out as trying to be a nice guy, Y acá en esta película puedes ver a David que pasa de ser una buena persona, but then progressively he's getting much more in touch with the intensity of his feelings, pero progresivamente se vuelve más en contacto con la intensidad de sus sentimientos, including this last exercise from Buddy to go up and say these words that he would never say in a million years to in- a woman. incluyendo cuando Barry le dice que vaya a decirle estas palabras a una mujer que jamás hubiese dicho anteriormente. And then when the emotions are just starting to come up, Y cuando las emociones se empiezan a elevar, he thinks he's passed the exercise, piensa que ha pasado el ejercicio but he disappears. y Barry desaparece. His car is gone. He's not in the parking lot. Su auto no está en el estacionamiento. You could hear the anger start to rise in his voice, Puedes ver cómo la ira se empieza a elevar en su voz, like feeling abandoned. sintiéndose abandonado. And this will just lead to this next Y experience eso lo va a llevar a la siguiente experiencia, where Kendra invites him, come home with me, you en can donde stay with me. Kendra le dice, ven a mi casa conmigo, quédate conmigo. And it will be more opportunities to bring this anger way up Y van a haber más oportunidades para que él deje elevar esta ira through more extreme circumstances. a través de circunstancias más extremas. But Jesus reminds us you never react to anything in this world directly. Pero Jesús nos recuerda que nunca reaccionas a nada en este mundo de manera directa. That's not how the mind works. Así no es como funciona la mente. You always react emotionally Siempre reaccionas emocionalmente to your interpretation of the situation. a tu interpretación de esta situación. It's not that the situation and the images are causing the anger. No es que la situación o las imágenes estén causando la ira. It's the interpretation in the mind, Es la interpretación en la mente, which is an ego, wrong-minded interpretation lo cual es una interpretación de la mente errada del ego, that generates the anger. la cual genera la ira. And Jesus is telling us you can change the Y interpretation. Jesús sí nos dice que puedes cambiar la interpretación. You can give up your egoic, wrong-minded past interpretations Puedes dejar ir la interpretación del pasado y egoica and forgive y perdonar and have a fresh interpretation with the Holy y Spirit tener una interpretación fresca con el Espíritu Santo and feel the lightness and joy of that y interpretation. sentir la ligereza y la felicidad de esa interpretación. So we can see him progressing now. He's getting much more in touch with the Y emotions. ahora progresivamente él está más en contacto con sus emociones. And that's how you undo the people Y pleasing. así es como deshaces la complacencia de personas. Not by just saying like lines or positive affirmations, No al decir líneas o afirmaciones positivas, but by facing what's underneath
sino mind enfrentando lo que se encuentra debajo en tu mente and being willing to let it go. y tener la voluntad de dejarlo ir. Ah, beautiful. Hermoso. What a beautiful ending. Qué final tan hermoso, Because it takes us all the way through porque nos lleva todo el camino otra vez to the joke at the end. hacia la broma al final. As far as I know, Jesus does mention the word joke in A Course in Miracles. Jesús sí dice que es motivo de risa en el curso de milagros. He says it is a joke Dice, es un motivo de risa to think that time pensar que el tiempo can come to circumvent eternity. puede venir y hacer una circunferencia alrededor de la eternidad. He's saying that time itself is a joke. Está diciendo que el tiempo en sí mismo es motivo de risa. And at one point he says the world will end in laughter. Y en un momento dice, el mundo finalizará en risas. So this movie pulled us through all these seeming situations of opening up, Entonces esta película nos mostró todas estas situaciones en las que él se empieza a abrir, letting the darkness, letting the anger up, permitir que la ira se eleve and then at the end, the realization of the joke. y al final darse cuenta de la broma. And that's the interpretation that Jesus wants us to see. Y esa es la interpretación que Jesús quiere que veamos. The Holy Spirit can see that this world is a joke, El Espíritu Santo puede ver que este mundo es una broma, but to the Holy Spirit, there is no unconscious mind. pero para el Espíritu Santo no hay una mente inconsciente. There is no real repression or suppression. No hay represión, supresión. Jesus says the Holy Spirit looks past the defiled altar Jesús dice que el Espíritu Santo ve más allá del altar que ha sido profanado, to the light of the atonement. hacia la luz de la expiación. That's a way of saying the Holy Spirit overlooks the error entirely Esa es otra manera de decir que el Espíritu Santo pasa por alto el error completamente and just focuses on the light. y se enfoca en la luz. Doesn't see the error. No ve el error. So that shows us how high the mind training can go Y eso nos muestra qué tan alto puede ser el entrenamiento mental. to reach a state of mind that Sí. is not tricked by the ego at all. Llegar a un estado mental que no es engañado por el ego en absoluto. This morning on my Workbook Live address, Esta mañana en el en vivo del curso de milagros que hice, I read the review lesson, lesson 171, leí la lección 171 de repaso, but then I read from chapter 6 about the crucifixion, pero también leí el capítulo 6, la crucifixión, the real meaning of the el crucifixion. verdadero significado de la crucifixión. And Jesus was saying that he is urging us to be equal as teachers with him Y Jesús nos está exhortando que seamos iguales como maestros through joint decision, a través de una decisión unificada, deciding with Christ, decidiendo con el Cristo, moment by moment, momento a momento, strengthening in our mind fortaleciendo nuestra mente that love is real que el amor es real and only love is y real solo el amor es real, until we have learned it. hasta que lo aprendamos. And then he mentions the Y crucifixion, luego menciona la crucifixión, and he says that was an apparent assault y eso fue un asalto aparente by some of the sons of God on another. de unos hijos de Dios a otros, But he is teaching that that perception of attack pero él está enseñando que esa percepción de ataque is never true. nunca es verdad. The Holy Spirit knows it. El Espíritu Santo lo sabe. The Holy Spirit can focus completely on the light. El Espíritu Santo se puede enfocar completamente en la luz. And when we keep aligning with the Holy Y Spirit, cuando nos seguimos alineando con el Espíritu Santo, it lifts our mind beyond the error, eleva nuestra mente más allá del error, beyond the belief in attack. más allá de la creencia en el ataque. And that's why Jesus could be so defenseless. Y es por eso que Jesús podía ser tan indefenso. At the end of his earth experience, he did not need to defend Al final de su vida en la tierra, él no tenía necesidad de defensa, because he could see no wrongdoing. porque él no podía ver que algo estaba saliendo mal.
So that's the mind training that we're doing. Y ese es el entrenamiento mental que estamos realizando. And he's just asking us to do it moment by Y moment, nos está pidiendo que lo hagamos momento a momento, step by step. paso a paso. When we start to feel angry Cuando nos empezamos a sentir enojados, in any degree, en cualquier grado, it's the time to pause es un momento de pausar and to hand it over y entregarlo. and to say, this is not a thought Y decir, este no es un pensamiento that belongs in my holy que mind. pertenezca a mi mente santa. I am worthy of love. Soy merecedor del amor. So we just practice that moment by Y moment practicas eso momento a momento, with whatever seems to be con happening. lo que sea que parezca estar sucediendo. We pay more attention to our emotions. Ponemos más atención a nuestras emociones. Before, we were paying more attention to the forms. Antes poníamos atención en la forma. Who's right? Who's ¿Quién wrong? tiene razón y quién no? What's better? What's worse? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Just a lot of judgment. Es muchos juicios. And he's saying, no, you don't really need to do Y está that. diciendo, no, no necesitas hacer eso. Just stay in the prayer Mantente en la oración of what you truly de want, lo que realmente deseas and everything will be taken care of. y todo va a ser cuidado. Everything will work together for your own good. Va a obrar conjuntamente para tu propio bien. There will be no accidents, No habrá accidentes, nothing out of place. nada fuera de lugar. And just like at the end of this movie, Y como al final de esta película, they all laugh and end up dancing together in a circle todos se rieron y terminaron bailando juntos en un círculo, with a beautiful song. con una hermosa canción. When you're smiling, the whole world smiles with Cuando you. tú sonríes, todo el mundo sonríe contigo. That's how powerful the mind is. Así de poderosa es la mente. When you come into true happiness, Cuando tú tienes la verdadera felicidad, the world reflects the happiness. el mundo refleja esa felicidad. There's nothing to oppose. No hay nada que oponerse. Imagine going through your life Imagínate atravesar tu vida with a sense of ease and grace, con un sentimiento de sencillez y gracia, a sense of gentleness, un sentimiento de gentileza, just watching things observando cosas without a sense of opposition, sin un sentimiento de oposición, without pushing against sin anything, empujar en contra de nada, without fighting sin against luchar en anything, contra de nada, just really observing. simplemente observando. Yeah. And sometimes we can see it reflected in all kinds of ways. Y a veces lo podemos ver reflejados de todo tipo de maneras. We have some cats Tenemos in algunos our community that gatos. are Tenemos gatos en nuestra comunidad. we have Iso and Lucy, Tenemos a Iso y Lucy. and sometimes when they touch, Y a veces cuando se tocan, it'll be a little soft touch on the head. será tocarlos pequeñamente, suavemente en la cabeza. But usually, Pero usualmente, maybe not always, but no usually, siempre, pero usualmente, they're reflections of gentleness son reflejos de gentileza and softness. y suavidad. Yeah. So we Así have a que little time we have a microphone. tenemos tiempo, acá tenemos un micrófono. Yeah, there it is. Ahí está. Natalie has the microphone. And if Natalie, anybody wants to share anything Natalie tiene un micrófono si alguien quiere compartir algo or ask anything, o preguntar algo. One thing that stood out for me, One thing that I sorry. Algo que retuve o que se quedó conmigo, is how the repressed anger como el enojo reprimido was showing up as seemingly things that were out of Dave's control. fue demostrado como Cosas que estaban fuera del control de Dave. cosas que estaban fuera de control de Dave. Could you please speak a bit on that, how repressed anger shows up as uncalled for events in one's life? ¿Podrías hablar un poquito más acerca de esto, de cómo el enojo que está reprimido se puede mostrar de esta manera? Yeah, thank you. yes, Jesus assures us that sometime we can see to make the correction internally. Sí, Jesús nos asegura que hay veces en que uno puede realizar la corrección internamente. Like we
we feel ourselves getting upset, sentimos que nos estamos disgustando and we pause. We say, wait a minute, y pausamos y decimos un minuto. what is it that I'm thinking here? No, ¿qué es lo que estoy pensando aquí? But many times it seems to be external circumstances Pero muchas veces parece ser que son las circunstancias externas that are completely out of our personal control. que están completamente fuera de nuestro control personal. And sometimes people say, oh, that pushes my buttons. Y a veces que la persona dice, eso empuja todos mis botones. That really activates me and enrages me. Eso realmente me activa y hace que salga toda la ira. Certain behaviors, certain situations. Ciertos comportamientos y situaciones. But the feeling can be that it's happening to me against my will, Pero el sentimiento puede ser que esto está sucediendo en contra de mi voluntad, with a feeling of helplessness and no control over it whatsoever. como un sentimiento de impotencia o como si no tuvieras control sobre eso en absoluto. And that goes back to the original trick of the ego. Y eso va de regreso al truco original del ego. The ego wants to exist. El ego quiere existir. The ego is a death wish. El ego es un deseo de muerte. And even though it's a death wish, it is very clever. Y aunque es un deseo de muerte, es muy astuto. And so one of its inventions was projection. Y una de sus invenciones fue la proyección. To the ego, projection is a way to see something where it's not. Para el ego, la proyección es ver algo en donde no se encuentra. Because the ego knew there was this deep anger in the mind. Porque el ego sabía que había gran ira en la mente. So it invented a world Entonces inventó todo un mundo to project that anger onto, para proyectar su ira en él. and thereby reinforce that the world was causing the anger. Y así reforzar que el mundo está causando la ira. Very clever, Muy astuto, very sneaky. muy engañoso. And it's not until something like A Course in Miracles Y no es hasta que algo como un curso de milagros where Jesus explains the trick viene en donde Jesús explica el truco of why we seem to get upset de por qué parece ser que nos disgustamos, based on these circumstances that seem to be beyond our control. basado en estas circunstancias que parecen estar más allá de nuestro control. The second movie I showed here at the Mystery School La segunda película que mostré en la Escuela de Misterio was Hypnotic. fue Hipnótico. And I started that session by talking about the power of the mind. Y empecé esa sesión hablando acerca del poder de la mente. That was the reason the ego made the cosmos. Esa es la razón por la cual el ego ha inventado el cosmos. It is a trick Fue un truco to hide behind para esconderse allí and to project this anger and y rage, proyectar esta ira e enojo so it would seem like the form was causing the anger and para rage. hacer parecer que la ira es la causa del enojo y la ira. The situations, Las situaciones, the el behavior, comportamiento, they seem to be the cause, eso parece ser la causa and the mind seemed to be the y effect, la mente parece ser el efecto. because projection is the attempt to get rid of something you do not want. Porque la proyección es el intento de librarte de algo que tú no deseas. But projection is how you keep what you do not want. Pero la proyección es como tú mantienes lo que no quieres. It's a very sneaky trip Es un truco muy engañoso. because it's like the anger is seen to be outside, Porque parece ser que la ira está fuera. and it can seem to be way beyond the mind's Y control. puede ser que está más allá del control de la mente. But then in workbook lesson 152, Pero luego en la lección 152, Jesus says, the power of decision is my own. Jesús dice, tengo el poder de decidir. And he says, everything that you perceive, Y luego dice, todo lo que tú percibes, without exception, sin excepción, is the result of a decision in your mind. es el resultado de una decisión en tu mente. When you choose to be upset, Cuando tú eliges estar disgustado, you're choosing the ego, estás eligiendo el ego, you're choosing the wrong-minded perception, estás eligiendo la percepción errada, you're choosing the ego's purpose in the mind, estás eligiendo el propósito del ego en la mente, and that's where the anger is coming from. y ahí es de donde proviene el enojo. It really has nothing to do with the trick of the No world. tiene nada que ver con el truco del mundo.
Uh, I've even got some movies in our Movie Watcher's Guide to Enlightenment Incluso algunas películas en la guía de películas para despertar, where we will have a scene that shows up en donde tendremos una escena que viene that demonstrates that the state of mind is a decision. que demuestra que el estado mental es una decisión. One of the movies is called Family Man, Una de las películas se llama Hombre de Familia, where the Nicolas Cage character is given an alternate life scenario, en donde el personaje Nicolas Cage se le presenta un escenario alternativo and in the scenario he goes from being the head of a company y en ese escenario pasa de ser el jefe de una compañía to working at a tire store. a trabajar en un lugar de automóviles cambiando llantas. And one of his associates Y uno de sus asociados becomes in the second scenario the head of the company. se vuelve en el segundo escenario el jefe de la compañía. And in one scene, in the second scenario, this man who's the head of the company seems to be getting very angry at him and threatening him. Y en el segundo escenario, este jefe de la compañía parece ser que se está enojando mucho y lo está amenazando. But because he's so aware of the context, Pero dado que él tiene tanta conciencia de todo el contexto, when this man threatens him, cuando este hombre lo amenaza, he bursts into laughter él empieza a reírse, because he's completely aware that there is nothing threatening about the situation porque at es all. consciente de que no hay nada amenazador acerca de esta situación en absoluto. So, even though it takes a lot of mind Y training, aunque sí requiere de mucho entrenamiento mental, Jesus is teaching us we are never at the mercy of the situation. Jesús nos enseña que nunca estamos a la merced de la situación. It's the judgments that we hold in our mind Son los juicios a los que nos aferramos en la mente that upset us. que nos hacen disgustar. So in more of a true alignment, we are always upsetting ourselves Entonces siempre nos estamos disgustando a nosotros mismos by our beliefs and thoughts. por nuestras creencias y pensamientos. But we can always change those beliefs and Pero thoughts siempre podemos cambiar esas creencias y pensamientos with the power of the Holy con Spirit. el poder del Espíritu Santo. We can change our attitude in an instant Podemos cambiar nuestra actitud en un instante, if it's what we really want. si es lo que realmente deseamos. But the ego trick is like a thick fog. Pero el truco del ego es como una espesa neblina. It's so heavenly reinforced Está tan reforzado, fuertemente reforzado, that it's just assumed to be true. y se asume que es verdad. It's accepted to be true. Es aceptado como verdadero. Now, the opposite of projection is extension. Ahora, lo opuesto a la proyección es la extensión. And in heaven, we only extend love. Y en el cielo solo extendemos amor. There is no such thing as projection in heaven. No hay algo como la proyección en el cielo. So projection is really a misuse of the mind's power. Entonces, la proyección es un mal uso del poder de la mente. It's an attempt to miscreate Es un intento de crear erróneamente and deny the power of true love y negar el poder del verdadero amor and true y creation la verdadera creación by projecting the cause to be external to the mind. al proyectar la causa como externa a la mente. Jesus says the only way you can seem to get angry Jesús dice, la única manera en que parece ser que tú te puedes disgustar is if you believe certain conditions. es si tú crees en ciertas condiciones. If you believe that there is a power outside of your Si mind tú crees que hay un poder fuera de tu mente that is capable of doing things to you against your will, que es capaz de hacerte cosas en contra de tu voluntad, that means you have fallen into the conditions of anger. eso quiere decir que tú has caído bajo las condiciones del enojo. But Jesus proved that these conditions were not real. Pero Jesús probó que estas condiciones no son reales. He seemed to be, tortured and beaten. Pareció ser torturado, golpeado. In terms of form, it looked that way in form. En términos de la forma, se veía así en forma. But his mind did not share that belief. Pero su mente no compartía esa creencia.
he could see the falsity of that belief. Él podía ver la falsedad de la creencia. He could see that there was nothing outside of his Él mind. podía ver que no había nada fuera de su mente. And that's why he could seem to heal the sick and raise the Es dead, por eso que podía parecer resucitar a los muertos y sanar a los enfermos. because his mind had transcended concepts of sickness and death. Porque su mente había trascendido conceptos de enfermedad y muerte. With the Holy Spirit, he saw the unreality of sickness Con el and death. Espíritu Santo vio la irrealidad de la enfermedad y la muerte. So as soon as we start to follow this new guidance, Entonces, a medida que seguimos esta nueva guía, we start to pay more close attention to our state of mind. empezamos a poner más atención en nuestro estado mental. Before, we would just try to just push away emotions that we didn't like the feeling of, Antes tratábamos de empujar las emociones que no nos gustaba sentir. just push them down in the mind, Las empujábamos bien profundamente en la mente. just suppress emotions Son emociones suprimidas. and get into trying to act good, Y tratamos de actuar bien. which is what people pleasing is. Y eso es de lo que se trata la complacencia de personas. Trying to be nice in a Trat- cruel world, Tratando de ser buenos en un mundo cruel. trying to smile even though you feel bad, Tratando de inside. sonreír aunque te sientes mal por dentro. Trying to put on a happy face Tratando de poner un rostro feliz. when the emotions are not happy. Cuando las emociones no son felices. So with our community, we have focused on two guidelines: Entonces, en nuestra comunidad nos hemos enfocado en dos guías. no people pleasing and no private No thoughts. complacer a las personas y no tener pensamientos privados. It's too important to let the emotions up, Es demasiado importante para poder permitir que las emociones se eleven. and it's too important to expose the thoughts, Y es muy importante para exponer los los pensamientos, because that's what keeps them going. porque eso es lo que hace que se mantengan allí, si no. So it's really, your question is a very deep question, Entonces, tu pregunta es una pregunta muy profunda, because it brings us to that point where we must go inside. porque nos lleva al punto en el que debemos ir hacia adentro. We must find the strength and the power within, Debemos encontrar la fortaleza y el poder dentro and realize that our mind is not at the mercy of the y world. darnos cuenta que nuestra mente no está a la merced del mundo. Our mind has projected the world, Nuestra mente ha proyectado el mundo, but in these beautiful instances where we let go of the projection, pero en estos hermosos instantes en los que dejamos ir la proyección, we get really extreme glimpses of peace, tenemos estos destellos de paz, that we are not at the mercy of the world. que no estamos a la merced del mundo. And Jesus's mind training, when you follow the workbook of A Course in Miracles, Y cuando tú sigues las lecciones del curso de milagros, he will go back and forth between thoughts and perception. él va a ir una vez y de regreso una y otra vez a los pensamientos y la percepción. So his first lesson in the workbook is one about perception. Y la primera lección es acerca de la percepción. Nothing I see means anything. Nada de lo que veo significa nada. And he spends his first 3 lessons talking about Y perception. pasa sus 3 primeras lecciones hablando acerca de la percepción. Then in his 4th lesson, he does his first lesson on thoughts. Y luego en la lección número 4 da su primera lección acerca de pensamientos. He says, my thoughts do not mean anything. Luego dice, mis pensamientos no significan nada. So now he shifted completely from the 5 senses back to the thoughts. Ahora ha cambiado y ha ido de los 5 sentidos a los pensamientos. And then he will go back and forth between thoughts and Y perception luego va a ir una y otra vez de la percepción a los pensamientos until he connects them. hasta que los conecta. And he says, my thoughts are images I have Y made. luego dice, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. So now he's teaching us the impossibility of projection. Y ahora nos está enseñando la imposibilidad de la proyección. That is really sneaky. My Esto- thoughts are images that I have made. Muy engañoso, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. He says, this is how sneaky the ego is. Así de engañoso es el ego. You think it, Tú piensas que lo piensas and you think you see y it. piensas que lo ves. Oh, what a trap for the mind. ¡Qué trampa para la mente!
Because when you do the first lesson, Porque cuando haces la primera lección, nothing I see means anything. nada de lo que veo significa nada. The ego's in the back going, right, El ego está atrás como, sí, sure. seguro. And then you let your eyes move around the Y room. luego permites que tus ojos se muevan a través de la habitación. This shoe does not mean anything. Este zapato no significa nada. This fan does not mean Este ventilador no anything. significa nada. This wall does not mean Esta pared no anything. significa nada. But if you keep looking Pero si around, sigues mirando a tu alrededor, sometimes we have pictures, a veces tenemos imágenes. pictures of ourselves and loved ones. Imágenes de nosotros mismos o de amados. And your eyes look, Y tus ojos ven. and then they skip over Y it. luego lo saltean. Oh no. ¿O no? Ken Wapnick tells the story of when he went to a convent in the mountains, Ken Watney que contó la historia de una vez que fue a un convento en la montaña and they were in the sanctuary, the y chapel, estaban en el santuario, en una capilla, and the nuns were Course in Miracles students. y las monjas eran estudiantes de un curso de milagros. So they're in the chapel with Ken, and they're practicing the lesson. Están en la capilla con Ken, están practicando la lección. Nothing I see means anything. Nada de lo que veo significa nada. The stained glass window does not mean anything. Esta ventana no significa nada. This pew, this bench does not mean Este anything. pupitre no significa nada. This carpet does not mean Esta alfombra anything. no significa nada. And then they come to the Eucharist, Y luego llegan a la Eucaristía. and they go, Y van, okay. Ok, Because their whole identity is tied into the Eucharist. porque toda su identidad está basada en la Eucaristía. So Jesus has to help us train our mind Entonces Jesús tiene que ayudarnos a entrenar nuestra mente, that the thoughts we think que los pensamientos que pensamos, and the images we think we y see las imágenes que pensamos que vemos are the same. son lo mismo. It's all happening in our mind. Todo está sucediendo en nuestra mente. And he's going to use 365 Y lessons va a utilizar 365 lecciones to teach us that the world is not outside of our mind. para enseñarnos que el mundo no se encuentra fuera de nuestra mente. The world is still in our mind. El mundo todavía se encuentra en nuestra mente. In heaven, ideas leave not their source. En el cielo las imágenes, las ideas no abandonan su fuente. and so Christ has never left the mind of God Cristo nunca ha abandonado la mente de Dios. because ideas leave not their source. Las ideas no abandonan su fuente. But even with this world, Pero incluso con este mundo, we learn that the world has not left our mind. aprendemos que el mundo no ha abandonado la mente. And if we can see this, Y si podemos ver esto, we can change our mind podemos cambiar nuestra mentalidad and change the meaning that we give to all the images. y cambiar el significado que le damos a todas las imágenes. Not holding on to learned meanings from the Y no past, nos aferramos a aprendizajes del pasado, but having the Spirit show us in the present sino que permitimos que el Espíritu Santo nos muestre el presente so that we can see a happy world. para poder ver un mundo feliz. Jesus talks about this in lesson 132. Jesús sí habla de esto en la lección 132. He says, there is no world apart from what you think, Dice, no hay un mundo separado de lo que tú piensas. no world apart from what you wish. No hay un mundo separado de lo que tú deseas. So he's saying forgiveness is a wish, Entonces está diciendo que el perdón es un deseo and you can choose this wish y puedes desear este deseo in place of all the ego thoughts. en lugar de todos los pensamientos egoicos. You can choose to forgive yourself and forgive the world Puedes elegir perdonarte a ti mismo y perdonar el mundo and see the impossibility of projection. y ver la imposibilidad de la proyección. Many years ago, I think it was in the 1990s, Creo que fue en 1990. I had a group of students and they asked me to speak to them on manifestation. Un grupo de estudiantes me pidieron que hablara acerca de la manifestación. And I was telling them that if you go deep enough in your Y les mind, estaba diciendo, si vas bien profundo en tu mente, you start to realize that manifestation is not about something that is outside of your mind, vas a poder ver que la manifestación no es algo que se encuentra fuera de tu mente, but it's just recognizing the power of your mind sino es reconocer el poder de tu mente in terms of these images. en términos de estas imágenes. And then I told them a little joke about doing a workshop. Y luego les di una pequeña broma acerca de hacer un taller.
And I said, if you want to do a workshop Y dijo, les dije, si quieres hacer un taller that draws very few people, que atraiga muy pocas personas, maybe a workshop that draws 0 people, quizás un taller en el que no haya ni una persona. just title it Titúlalo, Healing the Pleasure sanar el placer, and see if anyone shows up. y ver si alguien aparece. Because pleasure and pain are part of the ego. Porque el placer y el dolor son parte del ego. You title it Healing the Pain, Pones sanar el dolor it is 200 people. y hay 200 personas. But you title it Healing the Pleasure, Pero pones sanar el placer you can't pay somebody to y, come in. y no hay ni una persona que quiera pagar para entrar. But that's where you start to see you want to find the true meaning of happiness. Y ahí es donde puedes empezar a ver que quieres encontrar el verdadero significado de la felicidad. But in order to find it, you have to go deep within Pero para poder encontrarlo tienes que ir bien profundo dentro, because it is there. porque se encuentra allí. It's just been covered over by a lot of like tricks and schemes of the ego. Solo ha sido cubierto por muchos trucos del ego. And the ego made up all these tricks because it wants to exist. Y el ego ha inventado todos estos trucos porque quiere existir. It wants the belief in death to be real, Quiere que la creencia en la muerte sea real. even though God does not create death. Aunque Dios no crea la muerte, It's just an invention of the ego. es una invención del ego. At one point, Jesus is very strong. Y en un punto Jesús es muy fuerte. He says, "Swear not to die, you holy Son of God." Se jura no morir, tu santo Hijo de Dios. Wow. ¡Wow! Now that's someone who's cheering us on. Ese es alguien que nos está alentando. Also, he has his miracle Y principles. también tiene principio de los milagros. And in one of his principles, Y en uno de sus milagros he says, "You can heal the sick and raise the dead dice, tú puedes resucitar a los muertos y sanar a los enfermos. because you made sickness and death Tú has inventado la enfermedad y la muerte and can abolish them y both." puedes abolirlos a ambos. He's speaking to us from a healed Nos mind. está hablando de una mente sanada And he's just saying, wake up. y está diciendo, despiértate. Wake up to the reality of how strong your mind is. Despiértate la realidad de qué tan poderosa es tu mente. He's saying we share the same mind. Está diciendo, compartimos la misma mente. We share the Christ mind. Compartimos la mente crística. And that's the truth. Y esa es la verdad. And he's saying you and I are exactly the Está same, diciendo, tú y yo somos exactamente iguales, except in time. excepto en el tiempo. You believe in time. Tú crees en el tiempo, I don't. yo no lo creo. We're the same. Y somos el mismo. So it's encouraging us to go deeper into the present moment. Está alentándonos a ir hacia el momento presente. And once we realize that that's where we want to go, Y una vez que nos damos cuenta que ahí es a donde deseamos ir, like in the dyads this morning, como en la Nereidas esta mañana, I talked to Kirsten le hablé a Kirsten and she said it was so powerful opening to the holy y instant dijo, fue tan poderoso abrirnos al instante santo, because everything that wasn't the holy instant was coming up porque todo lo que no era el instante santo se estaba elevando in a very strong de way. una manera muy fuerte. But once we realize that that is our purpose, Pero una vez que nos damos cuenta que ese es nuestro propósito, then we put our energy and our focus in that direction. ponemos nuestra energía y enfoque en esa única dirección. We're not going to try to fix the world or change the No world. vamos a tratar de arreglar el mundo, cambiar el mundo. We want to accept a true interpretation of the world. Deseamos aceptar la verdadera interpretación del mundo. And we will use all our effort Y vamos- to reach that true interpretation. A utilizar todo nuestro esfuerzo para llegar a esa única y verdadera interpretación. We just start to let other things fall away Y permitimos que otras cosas se desmoronen, because it loses its value. porque pierde valor. We just aren't going to waste precious time on things that do not matter No vamos anymore. a desperdiciar el tiempo en cosas que ya no valen la pena. And to the ego, it sounds crazy Y para el ego esto suena demente, because the ego does not believe in the power of the present moment. porque el ego no cree en el poder del momento presente. Its whole defense is based on the past and the future. Toda su defensa está basada en el pasado y el futuro. We were here the other day and we started to
Rupi was playing the playlist, Y el otro día estábamos aquí y Urpi estaba con la playlist and then we all found ourselves out in the grass y dancing. todos nos encontramos a nosotros mismos bailando en el césped. It just happened very spontaneously Sucedió de manera muy espontánea, because it's a natural movement. porque es el movimiento natural. Everyone could feel the music, they could feel the lyrics, Todos podían sentir la música, sentir la letra, they were feeling activated, se sentían activados, inspired, inspirados. and that's a natural direction for the Y mind. esa es la dirección natural para la mente. Yeah. Sí. So thank you for Ujú. raising that question. Gracias por elevar esa pregunta. Hey, I think Gert is Sorry. and Patricia too. Yeah. I'm really thankful Estoy muy agradecida that you showed that movie again. que tú mostraste esta película otra vez. You made me understand Tú me hiciste entender how deep people pleasing was. qué tan profunda era yo complaciendo personas. I didn't realize how deep it was. No me había dado cuenta qué tan profundo era. I really thought that it was only let's say, to please you as an example, give you your favorite drink. Yo pensé que era solamente, por ejemplo, complacerte con darte tu bebida favorita, But it's mind blowing how big this is. pero me quedé como fuera de mi mente qué tan grande es esto. Because my mind can understand no private thought, Porque mi mente puede entender no pensamientos privados and it's quite clear to me. y está muy claro, But no people pleasing, I don't know anymore. pero no de complacer personas, no sé nada. I just didn't realize how deep that was. No me he dado cuenta qué tan profundo era. So thank you. Así que muchas gracias. Yeah, it brings us also to the power of prayer, Sí, nos lleva de regreso al poder de la oración, where Jesus is saying, ask for what you want. en donde Jesús dice, pide lo que deseas. And at one point he says, it's not that you ask too much, Y luego dice, no es que pides demasiado, but you ask far too little. pides demasiado poco. It's like when we go to Jesus, we have like a little sewing thimble, tiny little thimble. We go up with our hand, Y es como please. cuando vamos a Jesús, tenemos algo muy chiquitito, un símbolo muy chiquitito, le decimos, por favor. And Jesus is saying, why not bring a bucket? ¿Y por qué? Y Jesús es, pero te trae el balde, Bring me the whole bucket and todo el say, balde, y di, fill it up to the top, llénalo hasta el tope, overflowing. que sobresalga todo, Mm. sobrebalse. Good, good. Now you're getting it. Ahora sí, ahora lo estás entendiendo. So it also relates to just giving ourselves permission Y entonces es darnos a nosotros mismos permiso, and allowance to ask for what we really want. pedir por lo que realmente deseamos. Yeah, that helps to burn away the people pleasing. Eso ayuda a quemar la complacencia de personas. The last thing you said about asking Jesus what I really want, Lo último que dijiste acerca de pedirle a Jesús realmente lo que quiero, gives me the feeling me da el sentimiento that I really have got the power to do that. que tengo el poder de hacer eso. And during the whole film, Y durante la película, although it was rather funny, aunque era chistosa, I didn't like the film at all no, para mí no fue chistosa, because I saw myself so very good reflected porque me vi a mí mismo reflejado en la película, in Mr. Nice Guy, siendo el buen hombre. and always, well, when you feel anger, just accept situation. Incluso sintiendo enojo y aceptando solo aceptando la situación. And now I feel much more openness Ahora me siento mucho más abierto for exploring alternatives
explorar alternativas and asking Jesus, well, Jesus, what would do you, Y what would you do? y preguntarle a Jesús, Can you help me? Can you show me? ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes mostrar? Yeah. So thank you for choosing this Muchas gracias por elegir film. I esta can't película. deny. But I really dig it also. Pero sí, fue profundo. Yeah, thank you, Gert. Gracias, Gert. I think the first time I showed this movie to Kirsten at the Peace House Creo que la primera vez que le mostré esta película a Kirsten en la Casa de la Paz, many years ago, muchos años atrás, she just said, "I do not like that movie. dijo, no me gusta esa película, That is upsetting. me disgusta, Turn it off. I, apágala. I don't even want to see the end of the Ni movie. siquiera quiero ver el final de la película. Just the first scenes up on the airplane. Las primeras escenas en el avión. Like, Así oh, como, oh, this is no. no. But what it does is it takes us into our belief. Pero lo que hace es nos lleva hacia nuestra creencia. Honestly, what are our beliefs about justice? Honestamente, ¿cuáles son nuestras creencias acerca de la justicia? That's where we're stuck. Ahí es donde estamos estancados. So one time I was in the table of contents of A Course in Una Miracles. vez estaba en la tabla de contenidos de un curso de milagros I was saying, okay, let's see if I could find something where Jesus talks about justice. y dije, vemos si encontramos algo donde Jesús habla acerca de la justicia. If I found it, it's pretty late in the text Lo encontré, está casi al final del texto, where Jesus talks about the justice of heaven. en donde Jesús habla acerca de la justicia del cielo. I was like, Yo what? estaba, ¿qué? What is that phrase, the justice of ¿Qué es heaven? esa frase, la justicia del cielo? That's how he talks about justice. He talks about justice of heaven. Así es como habla acerca de la justicia del cielo. What about this world? ¿Y qué acerca de este mundo? And Jesus explains in the Y text Jesús explica en el texto that a child of God is only happy que el Hijo de Dios es solo feliz in the environment in which he was en created. el ambiente en el cual fue creado. A child of God is only happy El- in heaven. Hijo de Dios solo es feliz en el cielo. He's basically saying you can come close in this world through forgiveness, Básicamente está diciendo, tú te puedes acercar en este mundo a través del perdón, but you ain't seen nothing yet. pero tú no has visto nada todavía. You don't know how powerful love is Tú no sabes qué tan poderoso es el amor and how deep and full the happiness of heaven is. y qué tan profunda es la felicidad del cielo. He says God's will for you is perfect Él happiness. dice, la voluntad de Dios para ti es felicidad perfecta. It must mean that as humans, we are out of touch with true happiness. Eso quiere decir que como seres humanos estamos fuera de contacto con la verdadera felicidad. And Jesus is teaching us, he's saying, look around Y at Jesús these images. nos está enseñando y diciendo, mira alrededor todas estas imágenes. This is not the environment for which you were created. Este no es el ambiente en el cual tú fuiste creado. So it shouldn't even be surprising that you're not constantly happy Entonces no debería ser sorprendente que no estás constantemente feliz, because you don't know the justice of heaven. porque tú no conoces la justicia del cielo. We're used to thinking of justice in terms of people Estamos acostumbrados a pensar acerca de la justicia en términos de personas and y circumstances circunstancias and y situations. situaciones. Our mind is just judging all the time. Nuestra mente está juzgando todo el tiempo. Oh, that's unfair. Eso es injusto. That's not right. Eso no está bien. That shouldn't have Eso no happened. debería haber You know, sucedido. it's tick, 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 Tic, tick, tic, tic, tick. tic, tic. It's just always judging Está situations. juzgando situaciones. And occasionally we even judge what's fair. Y ocasionalmente también juzgamos lo que es justo. We see a criminal on TV Vemos un criminal en la televisión and they show videotapes of what the criminal has done. y muestran cintas de lo que el criminal ha hecho And they handcuff the criminal, they put him into jail. y le ponen esposas al criminal y lo ponen en la cárcel. And our mind goes, that's fair. Y Now nuestra- justice has been served. Dice, eso es justo, ahora se ha servido la justicia. He deserves to be punished. Desea ser, se He se deserves merece to be in prison. ser castigado y estar en Our mind prisión. is judging what's right and wrong and fair and unfair Nuestra mente está jugando lo que está bien, mal, justo, injusto,
always in terms of the form. siempre en términos de la forma. But Jesus is saying that's not how God thinks. Pero Jesús está diciendo, así no es como Dios piensa. God created you as a perfect being, Dios te creó como un ser perfecto, as the Christ, como el Cristo. and that is where the justice is. Y ahí es donde se encuentra la justicia. You will not find justice comparing and contrasting forms. No vas a encontrar la justicia juzgando y comparando formas. Even when we look at court of law, we see the scales of justice Incluso cuando vemos las leyes, vemos las escalas de la justicia, as if like it's a balancing act. como si fuese un acto de balance. And we have to somehow find the right Y balance. de alguna manera tenemos que encontrar el balance correcto. There's one point where Jesus says about this world, Hay un punto donde Jesús dice acerca de este mundo. he says, this world is an impossible situation Dice, este mundo es una situación imposible, because God didn't create it. porque Dios no lo creó. And only what God creates is real. Y solo lo que Dios crea es real. Love is a fact. El amor es un hecho. God is a fact. Dios es un hecho. Heaven is a fact. El cielo es un hecho. And if you deny the Y fact si tú niegas el hecho and play the game of y images, juegas el juego de las imágenes, he's teaching us you need to let it go. necesitas dejarlo ir, nos está enseñando. Bill Thetford was one of the first 2 Course in Miracles students. Bill Thetford fue uno de los 2 primeros estudiantes del curso de milagros. And he always liked plays on words. Y a él siempre le gustaba jugar con palabras. But one time, Jesus decided to be very, very playful with Helen Pero Schuckman, una vez Jesús quiso ser muy gracioso con Helen Schuckman, the scribe of the course. la escriba del curso. So Jesus decided to ask her a question. Entonces Jesús decidió preguntarle una pregunta. Yeah, it's more like one of these kind of hypothetical questions, but that's just used as a teaching device. Es una pregunta hipotética, pero es un mecanismo de enseñanza. And this is what Jesus asked Helen. Y esto es lo que Jesús le preguntó a Helen. He said, "What do you do ¿Qué es lo que haces when you find yourself cuando te encuentras a ti mismo in a desert?" en un desierto? Imagine getting that question from Jesus. What Imagina- do you do when you find yourself in a desert? Imagínate recibir esa pregunta de Jesús. ¿Qué haces cuando te encuentras a ti mismo en un desierto? And Helen was, Y Helen estaba como, "What is this?" ¿qué es esa pregunta? She did not even know No sabía how to answer him. cómo responder. But he said again, "What do you do when you find yourself in a desert?" ¿Qué es lo que haces cuando te encuentras a ti mismo en un desierto? So a little time passed, and then finally Jesus gave the answer. Pasó un tiempo y luego Jesús dio la respuesta. He gave the answer to the question. Le dio la respuesta a la pregunta. What do you do when you find yourself in a ¿Qué desert? es lo que haces cuando te encuentras a ti mismo en un desierto? Leave. Te vas, Leave. te vas. And this is what the mystics and saints were dealing with. Y eso es lo que los místicos y santos estaban haciendo. This is what was going through St. Francis's mind Eso es lo que estaba sucediendo en la mente de San Francisco as he led such a simple life, a medida que vivía una vida tan sencilla, really putting his faith into trying to renounce the world. poniendo toda su fe en renunciar al mundo. He was trying to leave the world and join the Christ. Estaba tratando de dejar ir el mundo y unirse a Cristo. He didn't have a Course in Miracles, but he had the Gospels, Él no tenía el curso de milagros, pero tenía el Evangelio. and he kept going through Jesus's Gospels over and over. Y seguía repasando el Evangelio de Jesús una y otra vez. You know, what is it? What do you want of me? ¿Qué es lo que deseas de mí? Yeah. So, in one sense, if we bring it back to what we're talking about, Entonces, si vamos de regreso a lo que estamos hablando, to leave the world is not to try to leave the world in form, dejar ir el mundo no quiere decir dejar ir el mundo en forma, because some people have tried to kill themselves Porque to personas reunite with God. que han intentado matarse a sí mismas para unirse con Dios. And Jesus says, no, life is not reached through death. Y Jesús dice, no, la vida no se llega a la vida a través de la muerte.
And almost everyone has the feeling like suicide is not really the Y answer. todos tienen ese sentimiento de que realmente el suicidio no es la It's respuesta. not just about eliminating a body, No es acerca de eliminar el cuerpo, because the mind that believes in one body can pick up another body porque very la quickly. mente que cree en un cuerpo puede verse en otro cuerpo muy rápidamente. But what he's teaching us is we need to just see Pero lo que está enseñando es que realmente tenemos que solo ver, my thoughts are images I have made. mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. It's always the disturbance in the mind Siempre solo el disgusto en la mente, in believing the thoughts and the images. en creer los pensamientos y las imágenes. The seeming belief is that the thoughts are internal La creencia es que los pensamientos son internos and the images are y que external. las imágenes son externas. And Jesus is like, no, they're both external Y Jesús está diciendo, ambos son externos to who you really are. a quién tú eres realmente. Jesus says the body is outside you, Él dice, el cuerpo está fuera de ti, but it seems to surround pero you, parece rodearte, shutting you off from others. separándote de otros. It's just a trick. Es un truco. And by identifying with the Y body, al identificarte con el cuerpo, the mind identifies with externals la mente se identifica con lo externo and still feels tortured. y se siente torturada. So that's why we're doing the mind training of A Course in Y es por Miracles. eso que estamos realizando el entrenamiento mental de un curso de milagros. That's our way of leaving the desert. Esa es nuestra manera de dejar ir el desierto. That's our way of transcending the trick Así es como trascendemos el truco. by just practicing these Al lessons every day. practicar estas lecciones cada día, He's showing us the way. nos está mostrando el camino. He's just saying, trust me. Está diciendo, confía en mí. And if you forget something, if you make a mistake, Y try again. Si te olvidas de algo, cometes una equivocación, intenta de nuevo. Just stay with me. Mantente conmigo. Just keep coming with me. Sigue viniendo hacia mí. Keep trusting. Sigue confiando. Yeah. So it's not something like looking for a dramatic thing in the world, No es como buscar algo dramático en el mundo, but it's actually just staying steady with the mind training. sino mantenerse enfocado en el entrenamiento mental. And that's what really the mystery school is about. Y eso es lo que se trata la escuela de misterio. It's just a reminder, a booster Es un recordatorio, una dosis de fuerza to build confidence, para construir confianza, to feel more like, yes, I can do this. para sentir, sí, puedo hacer esto. This is my purpose. Este es mi propósito. It's my only purpose. Es mi único propósito. I will succeed. Voy a tener You know, éxito. it's just that builds the confidence. Eso construye la confianza. Yeah. Well, we're here a little after 8. It's Bueno. getting close to dinner time again. Es hora de la cena de nuevo. We start off as light and now it's dark. Empezamos con la luz y ahora está oscuro. Yeah. Bien. Thank you for Así sharing que- that movie with me. Gracias por compartir esta película Yeah. conmigo. Yeah. We love the movies being used in this way. Amamos que las películas sean utilizadas de esta manera. When we first built the Movie Watcher's Guide to Enlightenment, Cuando construimos la guía de películas para despertar por primera vez, many years ago, muchos años atrás, my friend Lila, she was practicing with one of the movies, mi amiga Laila estaba practicando con una de las películas and she just went into such a deep mystical y experience se entró en una experiencia mística tan profunda that she just could lay on the floor for hours. que se podía tirar en el piso por horas. And it's beautiful when we just allow the symbols to be used Y es hermoso cuando permitimos que los símbolos sean utilizados in a way so we feel connected and aligned. para poder sentirnos conectados, alineados. That's the good use of movies, of words. Ese es el buen uso de las películas, de las palabras. And we want it to be the use that we put our energy and focus in. Y queremos que ese sea el uso en el que ponemos toda nuestra energía y enfoque. So thank you. Así que gracias. A beautiful lunch, a beautiful birthday party. Fue un hermoso almuerzo, una hermosa celebración de cumpleaños. And now there's a nice dinner waiting. Y ahora hay una hermosa cena esperándolos.